Durante mucho tiempo creímos que la forma en que nos hablamos era solo una costumbre, una parte más de nuestra personalidad, una voz interna que aparece, comenta, juzga y desaparece. Pero la ciencia está revelando algo mucho más inquietante. Las palabras que te dices, incluso cuando nadie más las escucha, no se quedan flotando en tu mente. Entran en tu cuerpo, activan tu cerebro, cambian tu atención, modifican tu forma de sentir, de decidir, de recordar y de actuar. Cada frase que repites sobre ti funciona como una instrucción. Si te dices, soy un desastre, tu cerebro empieza a organizarse alrededor de esa orden. Si te dices, no puedo, tu mente empieza a cerrar caminos. Si te dices, siempre fallo, tu memoria buscará pruebas para confirmarlo. Y si te dices, no soy suficiente, poco a poco empezarás a vivir como si esa condena fuera verdad. Ese es el poder incalculable de las palabras. No solo describen lo que eres, pueden construirlo. No solo expresan lo que sientes, pueden intensificarlo. No solo cuentan tu historia, pueden encerrarte dentro de ella. Una palabra puede destruir tu confianza antes de que enfrentes el desafío. Puede herirte sin que nadie te toque. Puede maldecir tu futuro antes de que llegues a él. Pero también puede hacer lo contrario. Una palabra puede abrir una salida. Puede calmar un cerebro en amenaza. Puede darte una segunda oportunidad cuando tu mente ya te había condenado. Puede edificar una identidad nueva donde antes solo había miedo, culpa o vergüenza. Porque el lenguaje no es débil. El lenguaje esculpe la materia viva del pensamiento. Y aquí empieza la pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Quién eligió las palabras con las que te hablas? Tal vez no fuiste tú. Tal vez alguien las sembró hace años. Una crítica, una burla, una comparación, un rechazo, una frase dicha en un momento vulnerable. Y desde entonces, tu mente la repitió tantas veces que dejó de parecer una opinión y empezó a sentirse como una verdad. Pero ninguna palabra aprendida tiene por qué gobernarte para siempre. Por eso, antes de continuar, haz algo simple pero poderoso. Escribe en los comentarios una frase que quieras empezar a decirte desde hoy. Puede ser, estoy aprendiendo, estoy sanando, puedo volver a intentarlo. Mi historia no termina aquí. Mis palabras empiezan a construir mi vida. No lo escribas como un comentario más. Escríbelo como una orden nueva, porque cada frase que colocas ahí es una señal para tu mente, una señal para tu cuerpo, una señal para la vida. Cada palabra consciente es el inicio del cambio. Esta es la batalla silenciosa entre las palabras que destruyen y las palabras que edifican, entre las frases que hieren y las que curan, entre las voces que maldicen tu vida y las que pueden bendecirla. Se trata de entender que cada palabra que aceptas dentro de ti deja una huella, y si durante años ciertas palabras pudieron derrumbar tu mente, otras palabras, elegidas con conciencia, pueden empezar a reconstruirla, porque hablar también es crear. La transformación más profunda de tu vida empieza con cada frase que decides decirte. Capítulo 1. El día comienza y una voz interna ya está emitiendo comentarios. Suena antes de que te levantes, cuando miras el techo y piensas en todo lo que tienes que hacer. Suena cuando te ves en el espejo y evalúas lo que ves. Suena al desayunar, al salir de casa, al encontrarte con alguien, al regresar por la noche. Es un flujo continuo de palabras que describen, opinan y sentencian. Rara vez le prestas atención, la asumes como parte de ti, como el latido del corazón o la respiración. Pero esa voz no es neutral, tiene un poder incalculable. Puede edificarte o destruirte. Y en la mayoría de los casos, sin que lo sepas, te está destruyendo. Los neurocientíficos han estudiado este diálogo interno con herramientas de imagen cerebral. Han observado que cuando una persona se dice a sí misma frases como soy un fracaso o esto va a salir mal, se activan regiones del cerebro relacionadas con la amenaza y el estrés, como la amígdala. No importa que la situación no sea una emergencia real, el cerebro procesa esas palabras como una señal de peligro y responde igual. El cuerpo se tensa, la atención se estrecha, las opciones que parecen disponibles se reducen. Todo eso ocurre sin que medie ningún acontecimiento externo, solo con palabras. Palabras que maldicen tu presente, que destruyen tu calma, que te hieren sin que te des cuenta. Imagina la escena. Estás a punto de entrar a una reunión importante. No ha pasado nada todavía, pero por dentro una voz te dice, vas a hacer el ridículo, no estás preparado. Todos van a notar que no sabes. Tu cerebro recibe ese mensaje como si el peligro ya estuviera aquí. El corazón se acelera, las manos sudan, la mente se nubla.
Entras a la reunión en ese estado, y entonces, claro, tu desempeño se ve afectado. Luego te dices, ¿lo ves? Sabía que iba a salir mal. Esa es la trampa. Atribuyes el mal resultado a una supuesta incapacidad tuya, cuando en realidad el problema comenzó mucho antes. Comenzó con las palabras que usaste para anticipar el momento. Esas palabras te maldijeron antes de que tuvieras oportunidad de actuar. La mayoría de nosotros no hemos elegido esas palabras de forma consciente. Se instalaron en nuestra mente durante la infancia. Provienen de frases que escuchamos de padres, maestros o compañeros. Provienen de momentos en los que nos sentimos humillados o rechazados. Provienen de comparaciones, de exigencias desmedidas o de silencios que interpretamos como un juicio. Esas frases se grabaron con una fuerza especial porque llegaron en etapas en las que el cerebro estaba especialmente receptivo. Desde entonces se han repetido tantas veces que se han vuelto automáticas. Tú no decides tenerlas, simplemente aparecen. Y cada vez que aparecen, hieren. Cada vez que aparecen, derrumban un poco más tu confianza. Reconocer este diálogo es el primer paso para transformarlo. Es como encender una luz en una habitación que siempre había estado a oscuras. Al principio quizá te sorprenda lo dura que es tu propia voz. Quizá notes que te hablas de una forma que nunca usarías con un amigo. Te dices cosas como eres un inútil, no vas a poder, siempre lo estropeas todo. Expresiones que, si las escucharas dichas a otra persona, te parecerían crueles. Y sin embargo hacia ti mismo te las dices sin pestañear. Esas palabras son puñales verbales, te maldicen sin piedad. Y lo llevas haciendo años sin cuestionarlo. Esta dureza no es una muestra de realismo ni de autoexigencia sana. Es un hábito que, además de hacerte sufrir, dificulta tu aprendizaje, porque un cerebro que se siente atacado no explora, no crea, no se arriesga. Un cerebro que recibe constantemente mensajes de insuficiencia se contrae. Literalmente, las conexiones entre neuronas se debilitan en las áreas vinculadas al control emocional y se refuerzan los circuitos de la ansiedad. Lo que empezó como una palabra hiriente termina siendo una estructura física dañada. Pero el proceso inverso también es posible. Una palabra que bendice puede reconstruir lo que otra destruyó. Esa es la gran noticia. No necesitas eliminar el diálogo interno. Eso sería imposible. La mente humana es conversación. Siempre está hilando palabras. Lo que puedes hacer es empezar a escucharte con curiosidad. Puedes detectar el momento en que aparece ese comentario hiriente y preguntarte, ¿esto que me digo edifica o destruye, cura o hiere, bendice o maldice? Esas preguntas no son solo un ejercicio de reflexión, son una intervención directa sobre tu circuito cerebral. Cada vez que cuestionas una afirmación automática que te maldice, estás dando una nueva instrucción a tu mente. Le estás diciendo, voy a dejar de usar palabras que destruyen. Voy a elegir palabras que construyan. El diálogo interior no es un enemigo. Es una capacidad que tienes para regular tus emociones, para planificar tu conducta y para darte instrucciones. Lo que ocurre es que, sin entrenamiento, esa capacidad se vuelve en tu contra. Se convierte en un juez severo que repite veredictos antiguos. Pero ninguna voz está instalada para siempre. Ningún mensaje grabado en la infancia tiene por qué definir tu futuro. Lo que se aprendió se puede desaprender. Lo que se automatizó puede volverse consciente, y lo que se convirtió en una maldición puede transformarse en una bendición. Si te preguntas si es realmente posible cambiar algo tan arraigado, la respuesta la tienes en tu propia historia. Piensa en algo que aprendiste de adulto. Un idioma, un oficio, una forma nueva de cocinar o de manejar un dispositivo. Al comienzo te costaba. Había torpeza. Luego, con la práctica, se volvió automático. Ese proceso se llama plasticidad cerebral. Y la misma plasticidad que te permitió aprender una receta nueva puede permitirte aprender un nuevo modo de hablarte, un modo que edifique, que cure, que bendiga. Solo necesitas entender que la práctica consiste en detener la repetición de las palabras que te destruyen y empezar a sembrar palabras que te construyan. Y eso es completamente posible. No requiere talento especial. Requiere atención y constancia. Nada más y nada menos. Capítulo 2. Cada persona tiene una idea de quién es. Cree que es tímida, sociable, inteligente, torpe, creativa o negada para los números. Esas creencias no son opiniones superficiales, son convicciones que actúan como un mapa. Te dicen por dónde moverte y de qué caminos alejarte.
Lo que muchos ignoran es que esas creencias no surgieron de un análisis cuidadoso de la realidad. Surgieron en gran medida de palabras. Palabras que alguien dijo sobre ti y que tú repetiste después. Palabras que a fuerza de repetición se solidificaron hasta parecerte hechos incuestionables. Palabras que te edificaron o te destruyeron, que te bendijeron o te maldijeron. Y lo más asombroso es que todo ocurrió sin que te dieras cuenta. El mecanismo es sencillo de entender. Cuando eras niño, tu cerebro estaba en plena construcción. Las experiencias que vivías no solo te enseñaban cosas del mundo, sino que te enseñaban cosas sobre ti mismo. Y esas enseñanzas llegaban envueltas en lenguaje. Un padre que te decía «eres muy desordenado» no describía una anécdota concreta. Te estaba entregando una etiqueta que maldice tu identidad. Una maestra que comentaba «este niño no tiene facilidad para el dibujo» estaba sembrando una semilla verbal que te hiere. Tú, sin capacidad crítica para filtrar esa información, la absorbías. Luego, para darle coherencia a tu experiencia, empezabas a seleccionar los recuerdos que confirmaban la etiqueta y a ignorar los que la contradecían. Así, la palabra se volvió creencia. Y la creencia se volvió identidad. Ese proceso no terminó en la infancia. Continúa en la vida adulta, solo que ahora el principal emisor de palabras eres tú mismo. Te dices cosas como «yo no valgo para hablar en público», «yo soy de los que siempre abandonan», «yo no tengo suerte en el amor». Al decirlas, refuerzas el mapa mental que las sostiene. Tu cerebro no cuestiona si eso es cierto. Simplemente toma nota y actúa en consecuencia. Si plantas palabras que maldicen, cosecharás una vida limitada. Si plantas palabras que bendicen, cosecharás posibilidades. Así de simple y así de profundo. Muchas personas creen que primero tienen que cambiar sus resultados para después cambiar sus creencias. Cuando consiga el trabajo, dejaré de pensar que soy un incompetente. Cuando encuentre pareja, dejaré de creer que no soy digno de amor. Pero la ciencia del cerebro sugiere que el orden es justo el inverso. Si no modificas la creencia que te frena, tus acciones seguirán alineándose con ella y los resultados difícilmente serán distintos. Las palabras no atraen cosas mágicamente. Las palabras dirigen la atención, la memoria y la voluntad hacia aquello que confirman. Si tus palabras te dicen «soy un fracaso», buscarás fracasos para confirmarlo. Si tus palabras te dicen «estoy aprendiendo», buscarás aprendizajes. Es un mecanismo de filtro mental. Ves lo que esperas ver. Piensa en un ejemplo concreto. Una persona cree que es olvidadiza. Se lo dice a sí misma y se lo dice a los demás. Esa creencia expresada con palabras hace que preste especial atención a cada ocasión en que olvida algo. Sin embargo, pasa por alto las muchas veces en que recuerda lo necesario. Además, cuando tiene que aprender algo nuevo, se acerca con inseguridad. Total, se me va a olvidar, piensa. Esa actitud disminuye la atención que presta y, en consecuencia, la memoria funciona peor. El resultado confirma la creencia inicial. El círculo se cierra. La profecía se cumple, y lo único que hizo falta para ponerlo en marcha fue una frase repetida que maldice la capacidad de recordar. Esa maquinaria funciona en ambos sentidos. Si las palabras pueden encerrarte, también pueden liberarte. Si las palabras pueden destruirte, también pueden edificarte. Pero edificar no significa adoptar una creencia falsa y repetirla como un loro. No se trata de decir «soy maravilloso» si no te lo crees. Se trata de identificar la creencia limitante, reconocer que fue sembrada con palabras y empezar a introducir afirmaciones que sean veraces pero más amplias. Por ejemplo, en lugar de decir «soy olvidadizo», puedes empezar a decir «hay ocasiones en que recuerdo bien y ocasiones en que me cuesta más. Puedo mejorar si presto más atención». Esta afirmación no es una mentira piadosa, es una descripción más ajustada de la realidad, y tu cerebro la recibe de otra manera. En lugar de cerrar posibilidades, las abre. Estás usando el lenguaje como un instrumento de precisión, ya no como un martillo que destruye, sino como una herramienta que edifica. Cada vez que eliges una palabra más justa, más compasiva, más realista, le estás dando a tu cerebro una nueva instrucción, y tu cerebro, fiel a su naturaleza, empieza a reorganizarse para cumplirla. Este es el poder incalculable de las palabras, un poder biológico demostrado y accesible. Deja de repetir las palabras que te maldicen. Empieza a decir las que te bendicen. Quiero que entiendas algo importante. No necesitas convencerte de nada.
No necesitas emocionarte con afirmaciones positivas. Lo que necesitas es interrumpir el flujo de palabras dañinas y ofrecerle a tu cerebro una descripción alternativa que también sea cierta, porque casi siempre hay otra lectura. Casi siempre hay una manera de decir lo mismo sin destruirte. Descubrir eso es uno de los aprendizajes más liberadores que existen, y está al alcance de cualquiera. Capítulo 3. Durante décadas, la ciencia pensó que el cerebro adulto era una estructura fija. Se creía que nacíamos con un número determinado de neuronas y que, con los años, solo podíamos perderlas. Esa idea caló en la cultura popular. Se instaló la creencia de que la personalidad estaba sellada al final de la juventud y que, a partir de ahí, solo quedaba administrar lo que uno era. Pero esa visión ha quedado completamente superada. Hoy sabemos que el cerebro es plástico. Cambia, se reorganiza y se adapta a lo largo de toda la vida. Y uno de los motores principales de ese cambio es el lenguaje que usamos. Las palabras que eliges tienen el poder incalculable de esculpir la materia viva de tu cerebro. Según te hables, edificas o destruyes conexiones neuronales. Según te hables, curas o hieres tu propia biología. La plasticidad cerebral significa que cada experiencia que vives deja una huella en tu red neuronal. Cuando aprendes algo nuevo, cuando repites una acción, cuando te expones a una situación distinta, las conexiones entre tus neuronas se modifican. Algunas se fortalecen, otras se debilitan, incluso pueden formarse nuevas neuronas en algunas regiones. Este proceso no es exclusivo de la infancia. Un adulto de 60 años que decide aprender a tocar un instrumento musical está remodelando literalmente su cerebro. Está creando mapas neuronales que antes no existían. Y eso mismo ocurre, aunque de forma menos visible, cada vez que hablas contigo mismo. Las palabras son experiencia. Cuando te dices soy capaz, estás generando una actividad neuronal que involucra áreas de planificación, motivación y control cognitivo. Cuando te dices estoy atrapado, activas regiones asociadas con la indefensión y el estrés. Son circuitos que se encienden y se apagan según el contenido de tu diálogo interno. Con la repetición, esos circuitos se estabilizan, se convierten en rutas preferidas por las que la mente transita con facilidad. Así, una persona que ha pasado años diciéndose soy ansioso tendrá muy entrenado el circuito de la ansiedad. No será simplemente una etiqueta verbal, será una ruta neurológica consolidada, rápida y automática. Esas palabras maldicen su calma y construyen un cerebro ansioso, pero la misma plasticidad que consolidó ese hábito puede deshacerlo. Las rutas neuronales que no se usan se van debilitando. Mientras tanto, si empiezas a practicar un nuevo tipo de diálogo, estás construyendo caminos alternativos. Al comienzo serán débiles, te costará recorrerlos, sentirás que no es natural. Y eso tiene sentido. Durante años has fortalecido una vía y ahora estás abriendo otra. Pero la neurociencia ha mostrado que, con práctica sostenida, esas nuevas rutas se fortalecen y se vuelven la opción preferida del cerebro. La antigua vía, la del diálogo que te hiere, empieza a perder fuerza. Deja de ser la opción automática. Y un día, casi sin darte cuenta, descubres que ya no te hablas como antes. Has edificado un nuevo circuito. Has curado una herida neuronal. Todo esto suena esperanzador, y lo es. Pero no significa que el cambio sea inmediato ni que baste con desearlo. La plasticidad requiere repetición. Requiere que te expongas deliberadamente a nuevas experiencias verbales. Esto explica por qué muchas personas, aun conociendo la teoría, no logran transformar su diálogo interior. Leen un libro, se entusiasman, prueban durante 2 días y luego abandonan porque no ven resultados. Lo que olvidan es que están compitiendo contra años de consolidación neuronal. Es como alguien que nunca ha corrido y quiere ganar una maratón tras una semana de entrenamiento. El cuerpo puede, pero necesita tiempo, constancia y paciencia. La paciencia, en este contexto, no es resignación, es la comprensión realista de cómo funciona tu cerebro. Saber que cada vez que eliges una palabra más amable estás depositando un ladrillo en una construcción nueva. Quizá ese ladrillo no se vea, quizá mañana vuelvas a caer en la vieja palabra que maldice. Pero si al día siguiente pones otro ladrillo, la construcción avanza y con el tiempo se vuelve sólida. Eso es lo que la ciencia te ofrece, la certeza de que tu cerebro puede cambiar. Las palabras que eliges determinan lo que crece en él. También es importante entender que no hace falta una transformación radical para notar beneficios.
Pequeños cambios en el diálogo interno producen pequeños cambios en la actividad cerebral. Y esos pequeños cambios se acumulan. Hoy reemplazas un "soy un desastre" por un "me equivoqué en esto pero puedo corregirlo". Esa sola frase, dicha en serio y con atención, activa regiones cerebrales diferentes. Abre espacio para la reparación en lugar de activar la culpa paralizante. Mañana repites el gesto. En un mes tu respuesta automática ante un error empieza a ser distinta. No porque te hayas convencido de nada, sino porque tu cerebro se ha reorganizado en función de las palabras que le has dado. Palabras que curan, palabras que edifican, palabras que bendicen tu capacidad de aprender. Piensa en esto cada vez que te sorprendas a ti mismo con un pensamiento dañino. No eres débil por tenerlo. No eres un fracaso por haberlo repetido durante años. Eres un ser humano con un cerebro que aprendió un patrón, y todo lo que se aprende se puede modificar. La plasticidad es la prueba científica de que el cambio es posible. No es una opinión, no es un deseo, es un hecho biológico y está disponible para ti en este mismo momento. Capítulo 4. Hablar con otra persona es, en cierto modo, hablar con dos cerebros a la vez. Cuando mantenemos una buena conversación, no solo intercambiamos información, creamos un espacio donde las palabras de uno modifican la actividad cerebral del otro. Y lo hacen de manera bidireccional. Las pausas, el tono, la elección del vocabulario, el simple hecho de sentirse escuchado, activan redes neuronales vinculadas a la confianza, la empatía y la regulación emocional. Por eso, aprender a conversar mejor es también aprender a cuidar tu mente y la de quien tienes enfrente. Tus palabras pueden edificar o destruir a otra persona, pueden curar o herir, pueden bendecir o maldecir un vínculo. La neurociencia ha identificado algo que la intuición siempre supo. Una conversación puede cambiar el estado de ánimo de una persona. Pero el mecanismo es más profundo de lo que parece. Cuando alguien te escucha con atención plena, tu cerebro reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Al mismo tiempo, libera oxitocina, una sustancia relacionada con el vínculo y la seguridad. En ese estado, la amígdala se calma y la corteza prefrontal, que es la zona más racional de tu cerebro, puede trabajar mejor. No es solo que te sientas bien, es que literalmente piensas mejor porque alguien te ha regalado una buena escucha. Alguien ha usado su atención como una palabra que bendice sin necesidad de hablar, pero no todas las conversaciones tienen ese efecto. De hecho, muchas conversaciones cotidianas hacen justo lo contrario. Intercambios apresurados, juicios disfrazados de consejos, interrupciones constantes o la tendencia a solucionar en lugar de comprender, todo eso activa el sistema de amenaza en el cerebro. Quien habla se siente juzgado o ignorado. La amígdala se enciende y entonces la conversación, que podría haber sido un espacio de alivio, se convierte en una fuente adicional de tensión. Las palabras hieren, la conexión se destruye. La diferencia entre un tipo de conversación y otro no está en el tema. Está en la calidad de la presencia que se ofrece. Escuchar bien es una habilidad concreta. No consiste en quedarse callado mientras el otro habla. Consiste en prestar atención sin estar preparando tu respuesta. Consiste en mirar sin invadir, en hacer pausas que permitan al otro desplegar su pensamiento, en devolver alguna palabra que muestre que has comprendido, no necesariamente que estás de acuerdo. Esto, que parece sencillo, es infrecuente, porque la mayoría de nosotros hemos sido entrenados para reaccionar, no para recibir. Nos han enseñado a debatir, a opinar, a argumentar, pero no nos han enseñado a escuchar para entender, y mucho menos nos han enseñado que escuchar es una forma de bendecir, y escuchar también es bueno para quien lo practica, porque mientras sostienes la atención en la otra persona, tu propio diálogo interno se aplaca. Dejas de rumiar tus preocupaciones durante unos minutos, sales del bucle de pensamientos repetitivos que alimentan la ansiedad. Ese descanso de uno mismo, breve pero real, tiene efectos reparadores. No es casualidad que muchas personas que se dedican a cuidar a otros, si lo hacen con presencia genuina, refieran una sensación de paz. Escuchar bien es una forma de silenciar el ruido interior. Es una manera de curarte mientras curas. En el contexto de las conversaciones importantes, esas que tenemos con la pareja, con un hijo o con un amigo querido, hay un error muy común. Consiste en intentar resolver antes de comprender. Cuando alguien expresa un malestar,
saltamos rápido a ofrecer soluciones o a minimizarlo. No te preocupes, no es para tanto, decimos. Lo que el otro escucha es, tu emoción no es válida. Y entonces el cerebro de esa persona, lejos de calmarse, se activa aún más, porque siente que no se le toma en serio. Esas palabras hieren. El camino correcto es el inverso. Primero comprender, luego, si la otra persona lo pide, acompañar la búsqueda de soluciones, pero sin atropellar la emoción. Cambiar la forma en que conversamos no requiere grandes discursos, requiere pequeñas decisiones. La decisión de dejar el teléfono a un lado mientras alguien te habla. La decisión de preguntar cómo te hace sentir eso, en lugar de tranquilo, ya verás que se arregla. La decisión de guardar silencio 3 segundos antes de responder para que la otra persona sepa que su mensaje fue recibido. Esos gestos mínimos tienen un impacto desproporcionado en la calidad del vínculo y en la salud mental de ambos, porque no son solo gestos sociales. Son estímulos que esculpen la química cerebral compartida. Entrenarse en el arte de conversar es, en definitiva, un acto de cuidado mutuo. Implica aceptar que no siempre tenemos que ser brillantes, ni ocurrentes, ni tener la última palabra. Implica entender que, a veces, lo más valioso que puedes ofrecer es una atención limpia, una atención que no juzga, que no interrumpe, que no compite. Ese tipo de atención es escasa, pero cualquiera puede aprenderla, y cuando la practicas, descubres que las conversaciones no solo te conectan con los demás, te conectan con una parte más tranquila de ti mismo. Tus palabras, cuando son conscientes, edifican puentes, curan distancias, bendicen relaciones. Y ese poder incalculable está en tu boca y en tus oídos cada vez que eliges conversar de verdad. Capítulo 5. Es probable que la palabra compasión te remita a algo lejano, quizá a un gesto hacia alguien que sufre, pero la ciencia moderna le ha dado a esta palabra un significado muy concreto y revolucionario cuando se aplica a uno mismo. La autocompasión no es sentir lástima, no es resignarse, no es un premio de consolación. Es la capacidad de tratarte a ti mismo con la misma amabilidad con la que tratarías a un buen amigo cuando está pasando por un momento difícil. Es usar palabras que curan en lugar de palabras que hieren. Es edificarte en medio de la dificultad en lugar de destruirte. Y esta capacidad, lejos de debilitarte, es una de las palancas más potentes de transformación personal. Las investigaciones han mostrado que las personas que se hablan con autocompasión tienen menor nivel de ansiedad y depresión. Afrontan mejor los fracasos, perseveran más en las tareas difíciles y aprenden con más eficacia de sus errores. Esto puede sonar contradictorio para quien ha crecido creyendo que la dureza es necesaria para mejorar, pero los datos son claros. El látigo interno, lejos de motivar, paraliza, produce culpa, vergüenza y miedo al error. La autocompasión, en cambio, produce seguridad, y cuando uno se siente seguro, es cuando realmente puede arriesgarse, fallar y volver a intentarlo. Las palabras que te bendicen te dan fuerza. Las que te maldicen te la quitan. Conviene distinguir la autocompasión de la autoestima. La autoestima suele basarse en evaluaciones. ¿Soy bueno? ¿Soy exitoso? ¿Soy valioso en comparación con otros? Funciona bien cuando las cosas van bien, pero cuando llega el fracaso, la autoestima se derrumba porque estaba construida sobre éxitos momentáneos. La autocompasión, en cambio, no depende de resultados. Se sostiene en la aceptación incondicional del propio malestar. No dice soy estupendo porque aprobé. Dice estoy sufriendo por haber suspendido y me acompaño en este dolor sin machacarme. Ese cambio de foco es enorme. Es pasar de juzgarte a cuidarte, de maldecirte a bendecirte. Las palabras son el vehículo principal de la autocompasión. Cuando te equivocas, ¿qué te dices? ¿Te insultas? ¿Recuerdas todas las otras veces que fallaste? ¿Generalizas un error concreto hasta convertirlo en una condena permanente? Ese es el diálogo que destruye. La autocompasión propone otro lenguaje. Un lenguaje que reconoce el error sin dramatizarlo, que nombra la emoción con precisión, que introduce una frase como «esto duele y está bien sentir así, porque soy humano». Esta no es una fórmula vacía, es una verbalización que activa el sistema de calma y reduce la sobreactivación de la amígdala. Son palabras que curan tu cerebro en tiempo real. Practicar la autocompasión no significa justificar la pereza ni evitar la responsabilidad. Al contrario, significa ver el error con claridad,
pero sin la niebla tóxica del desprecio hacia uno mismo. Puedes decir, no estudié lo suficiente y por eso suspendí. Me siento frustrado. Voy a planificar mejor el próximo examen. Fíjate en la diferencia. La primera parte describe un hecho y una emoción. La segunda parte abre una puerta hacia la acción. En ningún momento aparece el insulto. En ningún momento aparece soy un desastre. Ese lenguaje no es debilidad, es inteligencia aplicada a la propia mente. A muchas personas les cuesta creer que hablarse con amabilidad no los volverá conformistas. Pero puedes hacer una prueba mental. Piensa en la persona que más te ha ayudado a crecer. ¿Era alguien que te trataba con desprecio o alguien que creía en ti incluso cuando te equivocabas? Con toda probabilidad, era alguien que te hablaba con respeto, que te señalaba los fallos sin humillarte, que te recordaba tu valor incluso en medio del tropiezo. Pues eso mismo puedes aprender a hacer contigo mismo. No necesitas a nadie más. Tienes la capacidad de convertirte en esa persona para ti. La autocompasión se entrena. Como cualquier habilidad, requiere práctica y repetición. Se empieza por detectar los momentos en que el diálogo interno se vuelve cruel. Luego, en lugar de creer ese diálogo, se introduce una pausa. En esa pausa, puedes colocar una frase sencilla que te conecte con tu humanidad compartida. Esto es difícil para mí ahora mismo. No soy la única persona que se siente así. Puedo cuidarme mientras esto pasa. No hace falta que te las creas del todo al principio. Basta con que las digas y dejes que tu cerebro las escuche. Poco a poco, el cerebro aprenderá que esa es una nueva forma de respuesta posible. Una forma que edifica, una forma que cura, una forma que bendice. Lo más liberador de la autocompasión es que no exige una versión perfecta de ti. Te encuentra justo donde estás, con tus contradicciones y tus heridas, y te ofrece la posibilidad de avanzar no a golpes, sino de la mano de una voz amiga que, aunque al principio te suene extraña, siempre estuvo disponible dentro de ti. Solo había sido silenciada por años de juicio. Darle espacio es una decisión que puedes tomar hoy, y cada palabra que elijas con cuidado será una victoria silenciosa sobre el hábito de castigarte. Será una palabra que bendice tu humanidad en lugar de maldecirla. Capítulo 6. Todas las personas arrastran una historia. Una colección de recuerdos, decisiones, golpes y alegrías que, hilados con palabras, forman el relato de quiénes somos. Lo que pocas veces nos detenemos a examinar es que ese relato no es un reflejo fiel de lo ocurrido, es una interpretación. Y como toda interpretación depende de la perspectiva con que se mire. La buena noticia es que la perspectiva puede cambiarse sin falsear los hechos. A ese proceso se le llama resignificar, y es una de las aplicaciones más profundas del poder incalculable de las palabras, porque según las palabras que uses para contar tu pasado, te edificarás o te destruirás, te curarás o te herirás, te bendecirás o te maldecirás. Para entenderlo, piensa en un recuerdo doloroso, algo que te haya marcado. Durante años has narrado ese suceso de una manera determinada. Aquel fracaso me demostró que no sirvo para esto. Aquella traición me enseñó que no se puede confiar en nadie. Cada vez que lo recuerdas, usas palabras que solidifican una conclusión. Y esa conclusión, a fuerza de repetición, se convierte en una lente a través de la cual ves el presente y el futuro. ¿Pero es la única conclusión posible? ¿Acaso no hay otros ángulos que sean igualmente ciertos? Esas palabras que te dices son una maldición sobre tu valía, pero no son la verdad absoluta. Son una interpretación. Resignificar no es negar lo sucedido. No es pintar de rosa una tragedia. No es decir que lo malo fue bueno. Es preguntarte si la interpretación que hiciste entonces es la única que puede hacerse. Por ejemplo, aquel fracaso que te hizo sentir inútil, te mostró también algo sobre tu perseverancia. Te empujó a descubrir un camino que de otro modo no habrías explorado. Aprendiste algo de aquel golpe que hoy te sirve. Ninguna de estas preguntas borra el dolor, pero ensanchan el relato. Dejan de ser una sentencia de cadena perpetua para convertirse en un capítulo de una historia más larga. Cambias la maldición por una posibilidad. No niegas la herida, pero dejas de echarle sal cada vez que la recuerdas. La neurociencia muestra que el acto de recordar no consiste en recuperar un archivo cerrado. Cada vez que traes un recuerdo al presente, ese recuerdo se vuelve lábil, se reactiva y puede modificarse ligeramente antes de volver a almacenarse. Esto significa que el pasado, en cierto sentido, se reescribe cada vez que lo evocas.
Si en el momento de recordar introduces una nueva interpretación verbal, el recuerdo se consolidará con ese matiz. No es que vayas a olvidar lo malo, pero tu cerebro incorporará la nueva información que le has dado, y la emoción asociada a ese recuerdo empezará a cambiar. Estás usando palabras que curan una herida antigua. Estás edificando una nueva narrativa sobre los mismos hechos. Este proceso no es inmediato. Requiere voluntad y práctica. Requiere que, en los momentos en que te descubras contando la vieja historia que te destruye, hagas una pausa y te preguntes, ¿qué otra lectura puedo darle a esto? A veces, la nueva lectura no aparecerá, pero otras veces sí. Y cuando aparezca, puedes escribirla, puedes decirla en voz alta, puedes compartirla con alguien de confianza. La palabra, otra vez, será la herramienta que fije la nueva perspectiva. Y poco a poco, la historia que te cuentas sobre tu vida se volverá más completa y menos asfixiante. Resignificar no es solo útil para el pasado, también lo es para el presente. Imagina que hoy tienes un contratiempo. La interpretación automática es, esto es otra muestra de mi mala suerte. Pero puedes detenerte y ofrecerte otra lectura. Esto es un contratiempo desagradable y a la vez una oportunidad para practicar la calma. No te engañas, el contratiempo sigue ahí. Pero la palabra que le pones cambia el modo en que tu cerebro lo procesa. Y al cambiar el procesamiento, cambia también la emoción que te genera y la conducta que despliegas. Una palabra que maldice te hunde. Una palabra que bendice te abre una rendija de posibilidad. Este capítulo de la vida no está escrito en piedra. Está escrito en palabras. Y tú tienes derecho a revisar esas palabras con la madurez de quien eres hoy. Aquel niño o aquella joven que interpretó ciertos sucesos de forma dolorosa no tenía todas las herramientas que tienes ahora. Hoy puedes mirar atrás con compasión y con la determinación de no dejar que un relato limitante siga dirigiendo tu vida. La historia que te cuentas es, en última instancia, una decisión que tomas cada día con las palabras que eliges para narrarte. Y esa decisión está enteramente en tus manos. Puedes seguir usando palabras que te maldicen o puedes empezar a usar palabras que te bendicen. La elección es tuya. Capítulo 7. Existe un fenómeno psicológico muy estudiado que actúa de manera silenciosa en la vida de cualquiera. Se llama profecía autocumplida. Consiste en que una expectativa, aunque inicialmente sea falsa, puede provocar conductas que terminan haciendo que se cumpla. Lo que empezó como una creencia sin base se convierte en realidad. Y el motor de ese proceso suelen ser, una vez más, las palabras. Palabras que te bendicen o te maldicen. Palabras que edifican realidades o las destruyen. Supón que empiezas un nuevo trabajo con la idea de que no le vas a caer bien a tus compañeros. Esa creencia, aunque no tenga fundamento, te llevará a mostrarte distante. Hablarás poco. No harás el esfuerzo de integrarte. Los demás, al verte distante, interpretarán que eres una persona fría o desinteresada. Responderán con distancia, y al cabo de un tiempo, efectivamente, no habrás conectado con ellos. Tu profecía se habrá cumplido. Tus palabras te maldijeron y destruyeron la posibilidad de un buen vínculo. Y lo fascinante es que la causa no fue una característica tuya. Fue la creencia inicial que dirigió tu conducta y provocó la respuesta que temías. Este mecanismo opera en todos los ámbitos. Un estudiante que se dice «soy malo para las matemáticas» estudia con ansiedad y con la sensación de que el esfuerzo será inútil. Esa actitud dificulta la concentración y por tanto el aprendizaje. El resultado académico es pobre. Y la persona, en lugar de ver el proceso que lo generó, lo toma como confirmación de su incapacidad. «Lo ves, ya te lo decía», se dice a sí misma. Y así la profecía se refuerza. Las palabras «soy malo» maldicen su capacidad real de aprender. El antídoto contra las profecías limitantes no es el optimismo ingenuo. Es la conciencia del proceso. Saber que lo que piensas y dices antes de actuar moldea tu forma de actuar y, por tanto, moldea los resultados. Si en lugar de decir «soy malo para las matemáticas», dices «las matemáticas me cuestan, pero puedo mejorar si practico», la actitud ante el estudio cambia. Ya no es una lucha contra un destino inamovible. Es un desafío con posibilidades reales. Y al cambiar la actitud, cambia la conducta. Y al cambiar la conducta, cambian, a menudo, los resultados. La profecía esta vez juega a tu favor. Tus palabras te bendicen con la posibilidad de mejorar. El lenguaje que usamos sobre los demás también genera profecías.
Cuando un líder le dice repetidamente a su equipo que son incompetentes, está sembrando una semilla venenosa. El equipo empezará a dudar de sí mismo, arriesgará menos, cometerá más errores, y el líder, al ver los errores, se reafirmará en su juicio. De nuevo, la profecía se cumple. Las palabras del líder destruyen el rendimiento colectivo, pero si ese mismo líder elige palabras que expresen confianza, el equipo se sentirá autorizado a dar lo mejor de sí, y es probable que el rendimiento mejore, no por arte de magia, sino porque las condiciones psicológicas para el trabajo han cambiado. Las palabras edifican o destruyen el potencial de un grupo. Comprender esto es comprender una responsabilidad. La responsabilidad de elegir las palabras con las que te anticipas al futuro. Porque cada vez que dices «esto va a salir mal», sin evidencia suficiente, estás colaborando activamente para que salga mal. No se trata de caer en el otro extremo y decir «todo saldrá bien» sin fundamento. Se trata de adoptar una postura más realista y más útil. No sé cómo saldrá esto. Puedo prepararme lo mejor posible y afrontar lo que venga. Esa frase, que es más cercana a la verdad que cualquier predicción, te libera de la trampa de la profecía negativa. Te libera de la maldición que tú mismo lanzaste sobre tu futuro. Puedes entrenarte para detectar tus profecías personales. Cada vez que te escuches afirmar un resultado futuro como si fuera un hecho, haz una pausa. Pregúntate, ¿tengo pruebas suficientes de que esto será así? ¿Esta afirmación me ayuda a actuar de manera constructiva o me está destruyendo? ¿Cómo me comportaría si no diera por sentado ese desenlace? Estas preguntas formuladas con sinceridad desactivan el automatismo y te devuelven a un terreno donde la incertidumbre no es una amenaza, sino un espacio de posibilidad. Un espacio donde tus acciones sí importan. Las profecías personales no son cadenas irrompibles, son narraciones adelantadas que tu cerebro toma como instrucciones, y como toda instrucción, puede ser revisada. Puedes reescribir el guión de lo que esperas, no para vivir en una fantasía, sino para no vivir en una prisión anticipada. La próxima vez que te descubras diciéndote «ya sé que no voy a poder», recuerda que esa frase no es un diagnóstico, es una elección, y como toda elección, admite alternativas. Puedes elegir palabras que maldigan tu camino o palabras que lo bendigan. El poder de decidir está en ti. Capítulo 8. Llegar hasta aquí ha sido un recorrido por la ciencia y por la experiencia humana. Hemos visto cómo tu diálogo interior moldea tu cerebro, cómo las palabras forman creencias que guían tu vida, cómo la plasticidad te ofrece una oportunidad constante de cambio, cómo conversar con otros puede sanar o dañar, y cómo la autocompasión y la resignificación te permiten reescribir tu historia. Todo esto converge en una pregunta muy concreta. ¿Cómo llevo este poder incalculable a mi día a día? ¿Qué puedo hacer mañana, de manera simple y sin grandes pretensiones, para empezar a usar las palabras de forma más consciente? La respuesta no está en una técnica complicada. Está en instalar pequeños momentos de atención a lo largo de la jornada. Pequeños instantes en los que te detienes y escuchas cómo te estás hablando, no para juzgarte, solo para darte cuenta. Al principio, te sorprenderá la cantidad de frases automáticas que brotan sin control. «Qué torpe soy. Seguro que me va a salir mal. No me lo merezco». Verlas aparecer ya es un avance enorme, porque lo que antes era invisible ahora empieza a tener forma. Y lo que tiene forma puede ser transformado. Te propongo una práctica sencilla. Durante una semana, elige un momento del día. Puede ser al despertar, al regresar a casa o antes de dormir. En ese momento, toma una libreta o simplemente cierra los ojos y repasa mentalmente qué te has dicho en las últimas horas. Si detectas frases que te hieren o que te cierran puertas, no te enfades contigo mismo. Simplemente obsérvalas y pregúntate: ¿esta frase edifica o destruye, cura o hiere, bendice o maldice? Si la respuesta es negativa, pregúntate ¿cómo podría decirme lo mismo de una manera más justa? No se trata de producir una frase perfecta. Se trata de ejercitar el músculo de la reformulación. Por ejemplo, si te has dicho «soy un desastre», podrías reformularlo así: «Hoy he cometido varios errores, pero eso no me define». No es un mantra vacío. Es una descripción más precisa de la realidad, y tu cerebro, aunque no lo notes, toma nota de la diferencia. Haz este ejercicio sin prisa, sin exigirte que la nueva frase te emocione. Basta con que la formules y la dejes reposar. Con los días,
notarás que el diálogo automático empieza a perder frecuencia y que en su lugar aparecen las nuevas fórmulas que has ido practicando. La práctica diaria es lo que marca la diferencia. Estás entrenando a tu mente para usar palabras que bendicen. Otra práctica valiosa es la conversación deliberada con alguien de confianza. Una vez a la semana, proponte tener una conversación donde tu único objetivo sea escuchar. Escuchar sin interrumpir, sin buscar soluciones, sin dar consejos. Simplemente escuchar y devolver alguna muestra de que has entendido. Lo que me dices suena muy frustrante. Entiendo que te haya dolido. Esta práctica no solo beneficia a quien habla, te entrena a ti en el arte de estar presente. Y esa presencia silencia tu propio ruido mental y te conecta con una forma más serena de estar en el mundo. Tus palabras curan a quien habla, y te curan a ti también. Practica también cuidar las palabras que usas para describir tu futuro. Cuando hables de lo que está por venir, vigila las profecías negativas. No las conviertas en afirmaciones cerradas. Cambia "no voy a conseguirlo" por "no sé si lo conseguiré, pero voy a intentarlo". Ese pequeño matiz, repetido día tras día, va reeducando a tu cerebro. Le enseña que el futuro no está escrito, que el fracaso no es una certeza, y que el esfuerzo merece la pena aunque el resultado no esté garantizado. Esa enseñanza, con la práctica, se vuelve un hábito mental. Un hábito que bendice tus próximos pasos. Por último, practica la autocompasión en los momentos difíciles. Cuando notes que estás sufriendo, di en voz baja, para ti mismo: "Esto me está doliendo y me permito sentirlo". No luches contra la emoción. No te digas que no deberías sentirte así. Dale espacio. Nómbrala. Acompañarla con palabras suaves es una manera directa de activar los circuitos cerebrales que regulan el estrés. Es una práctica concreta, basada en evidencia, que no requiere más que un momento de sinceridad contigo mismo. Es una pausa donde eliges bendecirte en lugar de maldecirte. Estas prácticas no son para siempre, son para empezar. Son el primer tramo de un camino que se recorre paso a paso. No buscan que te conviertas en alguien distinto, buscan que te reencuentres con quien ya eres, pero sin el peso de palabras que nunca te pertenecieron del todo. Cada día que practicas, estás sembrando. Siembras palabras que edifican, que curan, que bendicen. Y aunque los frutos no se vean enseguida, la tierra de tu mente ya ha empezado a cambiar. Eso es lo único que importa. Recuerda, las palabras que te dices tienen un poder incalculable. Pueden destruirte o edificarte, herirte o curarte, maldecirte o bendecirte. Y puedes elegir, con práctica y con paciencia, las palabras que construyen, las que sanan, las que bendicen. Sí que elige con más conciencia las palabras que seguirás utilizando, que sean palabras que abran en lugar de cerrar, palabras que cuiden en lugar de herir, palabras que bendigan en lugar de maldecir. Porque hablar es crear, y aprender a hablarte como te mereces es la revolución más íntima y poderosa que puedes hacer. Este audiolibro es una obra original de Audiolibros Secretamente. Todos los derechos son reservados.